Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, querida familia. Qué gusto que podamos iniciar esta mañana leyendo juntos la reflexión de Tiempo con Dios. Hoy vamos a leer un tema que es muy interesante y lleva por título La salvación de Dios. La cita la encontramos en Primera de Samuel, en el capítulo 14 y los versículos que comprenden desde el 1 hasta el versículo 23. Sí, son bastantes versículos, sin embargo yo sé que son muy interesantes y aparte muy esenciales. Hay algo en ellos que nos va a hacer reflexionar acerca de cosas que tenemos en nuestra vida y en nuestro corazón. Bien. Acompáñame en la lectura. ¿Qué te parece si abres tu Biblia o si es que la tienes en digital instalada en tu dispositivo móvil? Préndela en esa cita y acompáñame. Si estás listo, si estás lista, vamos para allá. Dice de esta manera: Cierto día, Jonatán, el hijo de Saúl, dijo a su ayudante: Ven, crucemos el río y ataquemos al destacamento filisteo que está al otro lado. Pero Jonatán no dijo nada de esto a su padre, que había acampado en el extremo de una colina y estaba debajo de un granado, en un lugar donde trillaban trigo, acompañado por una tropa compuesta de 600 hombres. El encargado de llevar el efod era Ahías, que era hijo de Ahitub y sobrino de Icabod, el hijo de Finés y nieto de Elí, el sacerdote del Señor en Silo. La gente no sabía que Jonatán se había ido. Mientras tanto, él trataba de llegar hasta donde se encontraba el destacamento filisteo. El paso estaba entre dos grandes peñascos, llamado Bosés y Sene, uno al norte frente a Micmas y el otro al sur frente a Gibea. Y Jonatán dijo a su ayudante: Anda, vamos al otro lado, hasta donde se encuentra el destacamento de aquellos paganos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Haz todo lo que tengas en mente, que estoy dispuesto a apoyarte en tus propósitos, respondió su ayudante. Entonces Jonatán le dijo: Mira, vamos a pasar al otro lado, a donde están esos hombres, y dejemos que nos vean. Si nos dicen que esperemos a que bajen hasta donde estamos, nos quedaremos allí y no subiremos a donde ellos están. Pero si nos dicen que subamos, lo haremos así, porque eso será una señal de que el Señor nos dará la victoria. Así pues, los dos dejaron que los filisteos del destacamento los vieran, y estos al verlos dijeron: Miren, ya están saliendo los hebreos de las cuevas en que se habían escondido. Y enseguida les gritaron a Jonatán y a su ayudante: Suban donde estamos, que les vamos a contar algo. Entonces Jonatán le dijo a su ayudante: Sígueme, porque el Señor va a entregarlos en manos de los israelitas. Jonatán subió trepando con pies y manos, seguido de su ayudante. A los que Jonatán hacía rodar por tierra, su ayudante los remataba enseguida. En este primer ataque, Jonatán y su ayudante mataron a unos 20 hombres en corto espacio. Todos los que estaban en el campamento y fuera de él se llenaron de miedo. Los soldados del destacamento y los grupos de guerrilleros también tuvieron miedo. Al mismo tiempo hubo un temblor en la tierra y se produjo un pánico enorme. Los centinelas de Saúl, que estaban en Gibea de Benjamín, vieron a los filisteos correr en tropel de un lado a otro. Entonces Saúl dijo al ejército que lo acompañaba: Pasen revista para ver quién falta de los nuestros. Al pasar revista, se vio que faltaban Jonatán y su ayudante. Y como ese día el efod de Dios se hallaba entre los israelitas, Saúl le dijo a Ahías: Trae aquí el efod de Dios. Pero mientras Saúl hablaba con el sacerdote, la confusión en el campamento filisteo iba en aumento. Entonces Saúl le dijo al sacerdote: Ya no lo traigas. Enseguida Saúl y todas las tropas se reunieron y se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión que había entre los filisteos que acabaron matándose entre sí. Además, los hebreos que desde hacía tiempo estaban con los filisteos y habían salido con ellos como parte de su ejército, se pasaron al lado de los israelitas que acompañaban a Saúl y Jonatán. Y cuando los israelitas que se habían refugiado en los montes de Efraín supieron que los filisteos huían, se lanzaron a perseguirlos y a darles batalla. El combate se extendió hasta Bet-Aven, y el Señor libró a Israel en esta ocasión. ¡Wow! ¡Qué increíble lo que estamos leyendo en esta mañana! Un poco extensa la lectura, pero muy interesante y con bastante enseñanza. Y fíjate lo que sucedió con Jonatán y su paje de armas, con su ayudante. Tal vez no se imaginaban estar en una situación tan compleja. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Mira, ellos se fueron sin decirle nada, tal vez a su papá, que en este caso era Saúl. Se fueron sin siquiera mencionar a todo el ejército o a todo el pueblo que iban
a ir a pelear con los filisteos. A veces nosotros tenemos que actuar con cierta determinación. Cuando nosotros queremos algo, cuando nosotros sabemos que Dios está de nuestro lado, tenemos que actuar con determinación. Ahora, tal vez suene un poco confuso, pero lo que te quiero decir está implícito en esto. Mira, Dios no quiere que desobedezcamos, pero también Dios sabe que nosotros cuando estamos listos, cuando creemos en Él, cuando sabemos que realmente nuestro corazón está con Él, Él nos respalda. Y mira cómo aquí leemos una de las actitudes más increíbles de toda la palabra de Dios. Vemos a Jonatán y a su ayudante teniendo iniciativa y una convicción real en el Señor. Y lo vemos en el versículo 6, cómo es que su confianza estaba bien puesta en el Señor. Mira, dice de esta manera: Jonatán le dijo a su ayudante: vamos al otro lado, hasta donde se encuentran aquellos filisteos. Quizá el Señor haga algo por nosotros, ya que para Él no es difícil darnos la victoria con mucha gente o con poca. Y seguimos leyendo en el versículo 7, porque la respuesta de su ayudante fue decirle que le apoyaba en todos sus propósitos. ¿Y sabes algo? Cuando tu fe está hasta arriba, el valor y la determinación llegan a tu vida. Y cuando confías al 100% de que Dios te va a librar de cualquier batalla, te conviertes en alguien que contagia esa seguridad y promueves la fe en los demás, al grado de conseguir las victorias en todas las situaciones. Porque mira, al Señor no le importa cuántas puertas están abiertas o cerradas, cuántos están frente a ti o cuántos están en contra de ti. Al final de cuentas, Dios puede darte la victoria. Y Jonatán lo tenía bien claro. Y esta parte a mí me encanta porque tú y yo debemos de tener bien claro que Dios nos puede librar de todas las situaciones y aún confundir y atemorizar a nuestros enemigos y hacer que ellos mismos se destruyan. Porque mientras nosotros confiemos en el Señor, Dios mismo hará cosas que ni aún nosotros entenderemos, cosas increíbles, y además cegará los ojos de aquellos que quieran contender contra nuestra vida. No importa si nos rebasan en número. Cuando sabemos a qué Dios servimos y en quién confiamos, el Señor mismo nos respalda en todo momento, porque para sus hijos, Dios no escatima en nada. Si te fijas, qué importante es confiar en Dios aunque las cosas se miren imposibles o en desventaja. Cuando nosotros confiamos en Él, Él hace que todo se acomode y que las condiciones cambien a nuestro favor. Pero solamente se necesita fe y estar convencidos de que somos más que vencedores en el Señor. Querida familia, muchísimas gracias por quedarte esta mañana a leer la reflexión de Tiempo con Dios junto a mí. Quiero pedirte por favor que si ha sido de bendición, compartas estos audios a través de las diferentes plataformas digitales, las redes sociales, en los grupos de WhatsApp, de Telegram y de Messenger. Sabes que al igual que tú y que yo, hay muchas personas esperando escuchar una palabra de aliento. Déjame enviarte un abrazo y un saludo a la distancia. Que tengas un excelente día y que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y mil bendiciones.